Buenos días a todos y todas. Gracias a las autoridades de los diversos sistemas de justicia para adolescentes de la región, representantes de organizaciones civiles, la prensa y el público en general por asistir a nuestro tercer webinar COVID-19, Crisis Humanitaria de Niños y Niñas Detenidos en Latinoamérica. Nuestros panelistas el día de hoy son Sofía Cobo, doctora en Derecho, certificada en el estándar de competencia denominado Promoción de los Principios y Derechos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y actualmente profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Adrián Piesco, maestro en Derechos Humanos y Democracia, con especialidad en grupos en situación de vulneración de derechos, actualmente se desempeña como responsable para Bolivia de Fundación Tutator. Ignacio Mayoral, profesor adjunto de Derecho Penal y Mediación de la Universidad Internacional de Valencia y experto asociado ILANUD. Y Margot Montaño, jefa del área legal de Semicruz, programa para adolescentes con responsabilidad penal del Gobierno Departamental de Santa Cruz, Bolivia. Gracias a nuestros ponentes y a sus instituciones por participar en tan importante espacio. Antes de comenzar, me gustaría mencionarles que van a poder estar haciendo preguntas en la sección de chat para las personas que están el día de hoy acompañándonos. Y también para comentarles que en 2 semanas tendremos nuestro siguiente webinar en el cual estaremos cubriendo otra región hablando del tema de la pandemia y los centros de internamiento para adolescentes. Mi nombre es Saraí García y soy la directora nacional de proyectos de justicia juvenil internacional. Nuestra organización tiene como visión que el internamiento de adolescentes sea excepcional y por el tiempo más breve posible. Hemos brindado asistencia técnica al gobierno mexicano por los últimos 5 años para poder contar con un sistema integral en conformidad con la Convención de los Derechos del Niño. El 19 de marzo emitimos un comunicado con una serie de recomendaciones para los sistemas de justicia para adolescentes. Nuestras principales preocupaciones de los centros de reclusión ante COVID-19 se pueden resumir en 3. La propagación del virus al interior de los centros, el respeto de los derechos humanos y las repercusiones en la salud mental de las personas adolescentes privadas de su libertad. En resumen, estas son las recomendaciones que hemos hecho. Número 1. Suspender la imposición de medidas privativas de la libertad. Número 2. Proporcionar libertad cautelar a los siguientes grupos: adolescentes con alguna condición médica, adolescentes embarazadas, adolescentes con 4 meses de internamiento preventivo, niños imputados por delitos de bajo impacto y cambiar la medida por internamiento domiciliario en los casos posibles. Y número 3, proporcionar libertad condicional a adolescentes con alguna condición médica, adolescentes embarazadas, adolescentes con medidas de semi-internamiento o internamiento durante tiempo libre y reemplazarlo con internamiento domiciliario, adolescentes con menos de 6 meses de tiempo en su sanción privativa de la libertad y posponer o cambiar medidas sancionadoras de privación en casos de adolescentes con medidas cautelares no privativas. El contexto de adolescentes privados de su libertad en Latinoamérica cuenta con un interés colectivo entre los estados de la región, ya que se comparten muchos de los retos en cuanto a proveer un internamiento excepcional y que opere desde una mirada garantista sin caer en un neotutelarismo. La pandemia, la cual se está enfrentando los diversos sistemas de justicia, está evidenciando muchos de los retos al interior de los centros y quizá de una manera exponencial. Con esto, me permito abrir el diálogo entre nuestros ponentes y hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las debilidades que se han evidenciado en los sistemas de justicia para adolescentes en la región? Primero, escucharemos una intervención por parte de la doctora Sofía Cobo. Gracias, Saraí, sobre todo por la invitación, por el espacio. La verdad es que pues, participar siempre con ustedes es una delicia. Y bueno, también agradecerles a los panelistas estar presentes aquí conmigo. Yo creo que las consecuencias principalmente socioeconómicas derivadas de la pandemia no tenemos que partir del paradigma que no afectan de la misma forma a todas las personas. Evidentemente hay grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, que ahorita lo acabas de señalar en tu presentación,
concretamente en la situación de la pandemia, mayores de 60 años, que no aplican los adolescentes, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y condiciones de salud preexistentes, personas privadas de la libertad, que justamente lo que tenemos que hacer es contar con una respuesta exactamente individualizada a cada una de sus necesidades. Ante esta situación de emergencia pública, el Sistema Internacional de los Derechos Humanos ha reconocido que se pueden restringir algunos derechos, por ejemplo, la libertad de tránsito, como todos lo estamos haciendo en este momento, pero con ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero que nada, que existe una base legal. Segundo, que sea estrictamente necesario, basado en evidencia científica. Tercero, que tengan una duración limitada, que se respete la dignidad humana, estén sujetas siempre a revisión y sobre todo dos que me interesa para terminar con mi intervención, que sean proporcionadas al objetivo y que no sean en ningún momento Sofía. en el sistema integral de justicia para adolescentes, que son principalmente en fase procesal y en fase de ejecución. En fase procesal sabemos que los procedimientos tanto administrativos como jurisdiccionales en el sistema se han interrumpido y han disminuido, por lo tanto, estos procesos han sido mucho más lentos y en las y los adolescentes que, por ejemplo, se encuentran sujetos a una prisión preventiva, esta interrupción de plazos les influye todavía más. Y siguiente, que es en lo que ustedes como organización se han dirigido más, es el tema de la situación de encierro, sobre todo con medidas o cautelares o sancionadoras privativas de la libertad. La evidencia o las debilidades son, primero que nada, sistemas de salud insuficientes, poco personal y medicina, mala coordinación nula con las autoridades de salud, ausencia de condiciones dignas y medidas de higiene necesarias. Sabemos que hay ciertos servicios que se tienen que garantizar en la población privada de la libertad adolescente, como son el agua limpia, alimentación adecuada y algunos insumos como jabón, como gel, como mascarillas. La restricción de visitas familiares, que al ser menores de edad sabemos que esta restricción directamente a su desarrollo, tienen que tener ellos no solamente contacto personal, sino contacto personal significativo. Yo creo que son los principales efectos negativos que puede traer esta pandemia dentro del sistema de justicia especializado. Muchas gracias, Sofía. Ahora repetiré la pregunta para aquellos que acaban de unirse a esta transmisión. Estamos hablando de las debilidades que se han evidenciado en los sistemas de justicia para adolescentes en la región de Latinoamérica y dar el espacio a Ignacio Mayoral. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Espero que se escuche correctamente. ¿Sí? Sí, te escuchamos bien, sí. De acuerdo, genial. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, como no, a Saray García, a Sofía Cobo, quienes han hecho posible que a través de Justicia Juvenil Internacional esté presente, poder compartir ideas y reflexiones en torno al tema que hoy nos convoca, que es cómo ha afectado el COVID-19 a la ejecución, el desarrollo de las medidas privativas de libertad. Quiero ajustarme mucho al tiempo, con lo cual voy a ser bastante analítico, destacando algunas ideas para luego poder, sobre todo, discutir y reflexionar con quienes nos acompañan, que también les doy las gracias. Para eso, debilidades en el ámbito latinoamericano en la región. Pues fundamentalmente quisiera partir del comunicado tanto de la declaración realizada por Justicia Juvenil Internacional como por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicada el pasado 31 de marzo. ¿Qué aspectos son las debilidades que ya existían anteriormente y que se siguen agravando como consecuencia de la pandemia? Pues brevemente, cómo mantener el derecho a la salud,
y la integridad de los internos y cómo afecta eso a sus familias. En segundo lugar, cómo se van a desarrollar las medidas privativas de libertad bajo condiciones dignas y adecuadas, cómo mantener la salubridad, la higiene y evitar o luchar contra el hacinamiento extremo o la sobrepoblación en los centros de niños, niñas y adolescentes bajo privación de libertad. Y, en último lugar, cómo luchar contra situaciones de violencia que ahora se pueden ver agravadas como consecuencia de un mayor confinamiento dentro del propio confinamiento. Es decir, que estamos redoblando la privación de derechos y de libertades dentro de los propios centros. Me gustaría lanzar dos ideas finales para ajustarme exactamente al tiempo para la posterior discusión, que son dos aspectos. En primer lugar, tenemos que discutir cómo garantizar, ya lo señalaba anteriormente la doctora Cobo, cómo garantizar la comunicación con el exterior una vez que se han suspendido las visitas al interior del centro y se suspenden también las actividades de los internos fuera del centro. Es decir, bajo esa idea de cómo se ha redoblado el confinamiento dentro del confinamiento, cómo se pueden ejecutar o qué medidas se pueden adoptar para que los niños y niñas no vean tan mermados esos derechos. Y en segundo lugar, también me gusta destacar una cuestión que en España ya se está llevando a cabo bajo directrices de juzgados y fiscalía, es cómo se va a reaccionar o cómo se va a compensar, entre comillas, el hecho de que a nuestros niños, niñas y adolescentes en privación de libertad se les está bajo un régimen cerrado, se está restringiendo aún más sus derechos. En un sistema semiabierto no cabe la posibilidad de salir al exterior y en un sistema abierto pues no se puede ejecutar. Por lo tanto, bueno, ¿de qué forma la legislación, bajo el principio de flexibilidad, podría compensar a nuestros niñas, niñas y adolescentes por dos vías, fundamentalmente, y ya finalizó, a través de la adopción de medidas alternativas, como ya ha señalado Justicia Juvenil Internacional, y en segundo lugar, cómo imponer o cómo establecer un enfoque restaurativo a la hora de suspender, o mejor dicho, sustituir esas medidas de régimen cerrado. Con lo cual, esas son las ideas que quiero lanzar, así que no quito más tiempo al resto de panelistas. Nos vemos después. Gracias. Gracias, Ignacio. Muy interesantes los puntos y muy de acuerdo con ellos. Y ahora escucharemos por parte de Adrián Piejo. Bueno, muchísimas gracias, Saraí. Un cordial saludo a todo Justicia Juvenil Internacional y a todos los panelistas. Es un gusto poder compartir con todos ustedes y con todos los que nos están acompañando. Y ciertamente también nos invita a reflexionar esta situación que nos está por el cual estamos viviendo en todo el mundo. Concretamente sobre la pregunta y sobre las debilidades que hemos podido identificar a partir de la pandemia, quiero partir con unas fortalezas que me van a dar pie justamente a las debilidades. Creo que, por un lado, si bien vamos a encontrar algunas debilidades, pero también unas fortalezas que son importantes de resaltar. Una primera es la capacidad de movilización local. ¿A qué me refiero? De que se están dando distintas experiencias en lo concreto, en lo chiquito, en lo diverso, que nos van mostrando que se pueden ir generando propuestas diversas. Estas propuestas locales van acompañadas necesariamente también de algo que ya lo decía el licenciado Apáez en el anterior webinar, este compromiso que se ve entre todos los servidores y los profesionales que van trabajando con adolescentes en conflicto con la ley en el día a día, que desde las distintas dificultades que tienen, las carencias que existen, logran hacer algún tipo de trabajo. Porque es cierto de que si en los hospitales vemos de que existen carencias fuertes para poder atender esta situación, mucho más vamos a encontrarnos en recintos penitenciarios de adultos, en centros para adolescentes, etc. Y con todo esto, a pesar de eso, ya nos lo va a compartir seguramente Margot, en el caso de Bolivia, por ejemplo, varios centros han visto las distintas dinámicas para poder continuar con un trabajo con estos adolescentes. Con estas dos fortalezas ya arranco a algunas debilidades que me gustaría plantearlas en la mesa. Definitivamente hay muchas más, como se las va comentando tanto por Ignacio como por Sofía, pero partiría de que una amplia y abstracta es esta crisis de derechos humanos. Ya lo ha dicho el comisionado de los derechos humanos, de que la pandemia es una crisis de derechos humanos, en distintas facetas, en distintas esferas. No voy a entrar a analizar todo el tema de discriminación y demás,
pero que en esta crisis hemos identificado algunas características como la interdependencia de los derechos humanos, cuando hablamos de una dicotomía entre salud y economía, donde vemos que no todo el mundo vive estas cuarentenas de la misma forma, como ya lo señalaba hace un momento. Quiero utilizar ese análisis para traspolarlo a la justicia. Una dicotomía entre justicia y salud. Es decir, ¿en qué medida vamos a garantizar el acceso pronto a la justicia frente también a la necesidad de garantizar el derecho a la salud? Y estos algunas veces parecen contrapuestos y no deberían serlo. Por eso hablar de una crisis de derechos humanos que tal vez en el plano doctrinal ha quedado un poco laxo y que en lo práctico vamos viendo cómo se va desarrollando. Ante este escenario de esta dicotomía vemos de que si bien hay esfuerzos interesantes e importantes, y esto va a mi primer punto, de que a nivel global existan directrices generales para abordar injusticia penal para adolescentes en términos generales, vemos que en la práctica está muy complicado poder aplicar justamente estos principios, estas cuestiones. Nos encontramos con procedimientos engorrosamente burocráticos en los que si bien está claro que el principio pro libertad, que la excepcionalidad de la libertad es un principio magno, sin embargo, en la práctica vemos de que poder aplicarlo cuando no puede acceder un juez al juicio o no se está pudiendo presentar, entonces encontramos un alto número de retardo judicial. Mucho más en casos de detención preventiva que estábamos viendo en el caso de Bolivia, donde existe un alto número en este momento de adolescentes que están por mucho más del tiempo que deberían estar en detención preventiva en razón de estas 3 semanas que llevamos en cuarentena y habrá que ver hasta dónde llegamos. Entonces, toda esta situación se ve acomplejizada por esto. Es necesario considerar el principio del interés superior del niño en su tercera dimensión como un principio que nos permita llenar estos vacíos procesales. Y ya concluyo con esto para no pasarme del tiempo, y creo que es el punto más relevante que nos ha develado esta pandemia, es la poca flexibilidad que tienen nuestros sistemas jurídicos para adaptarse a estos contextos. Una ley, cualquier sistema, no es justicia. Es justa en la medida en que se adapta a las realidades. Entonces, en la medida en que podemos ir adaptando estos sistemas de justicia a estos nuevos contextos, es que vamos a ir trabajando en términos de justicia. Muchas gracias, Adrián. Y concuerdo en los puntos y quisiera agregar unas cuantas ideas antes de que Margot nos comparta un poco del testimonio de qué ha sucedido en esta parte en Santa Cruz. Cuando hablamos, no es porque querramos acentuar las debilidades del sistema, las debilidades las conocemos, pero en circunstancias como estas debilidades pueden parecer más grandes. Y entonces, como bien dices, Adrián, no va a existir esta capacidad de responder en garantizar todos los derechos, pero proteger en contra de un contagio y garantizar el derecho a la salud y todo lo demás, y la flexibilidad dentro de los poderes judiciales quizá o del sistema en general. Oportunidades como estos espacios, colaboraciones, estas articulaciones, crean este espacio para analizar estas deficiencias o estas debilidades que ya las conocemos, pero entonces regresaron a un punto de introspección del sistema y decir, bueno, si en una circunstancia como esta no vamos a poder mantener seguro a un adolescente o no vamos a poder garantizarle todos sus derechos, entonces va a sonar muy extremo, pero entonces no podemos tenerlos privados de su libertad. Entonces no estamos listos para ejercer la privación de la libertad conforme a los principios que nos manda la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y yo lo que estoy viendo también, como tú, Adrián, es esta flexibilidad o no flexibilidad. Hemos encontrado en México un oído abierto de las autoridades, de los diversos actores en cuanto a recomendaciones,
no conocemos en su totalidad las acciones que se están tomando, pues por las circunstancias en las que nos encontramos en este momento. Ya lo sabremos después qué lugares tomaron ciertas recomendaciones y qué otros tomaron otras acciones. Pero una pregunta que nos lleva a esto es, ¿qué tanta flexibilidad de poder de decisión hay? ¿Quién está brindando dirección? No nada más aquí, en otros lugares, si esta dirección se está recibiendo o no, si a pesar de no recibirla y ser proactiva, si es posible tomar estas decisiones. Y por eso tenemos el día de hoy aquí a Margot para que ella nos cuente qué medidas ella ha tomado por iniciativa ante la pandemia en Santa Cruz. Margot. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Agradecer la oportunidad de poder compartir. Bolivia es un país diverso, somos 9 departamentos y la realidad en el sistema penal juvenil realmente es diferente, ¿no? Adecuada al contexto. En el caso de Santa Cruz, compartirles de que el programa de responsabilidad penal o el sistema penal departamental depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual ante las emergencias que se han suscitado, en este caso emergencia sanitaria en Bolivia, activa, ¿no?, el Centro de Operaciones de Emergencia. Entonces nosotros somos un programa que está muy familiarizado a la atención de las emergencias. En el caso específico de los centros de reintegración, donde tenemos adolescentes varones que están en un centro diferente ubicado en otra locación. En el caso del centro de mujeres, tenemos 7 adolescentes mujeres que están en otro centro, en otro lugar más cercano a la ciudad. Y las medidas que se han tomado por iniciativa de la dirección de Sembicruz, porque tenemos lineamientos de emergencia para incendios y otro tipo de cosas, incluso incidentes disciplinarios, pero no ante una emergencia sanitaria como la que ha sucedido, ¿no? Entonces, una de las medidas que se ha tomado es establecer turnos del equipo interdisciplinario que atiende a estos centros, toda vez de que está restringida la circulación en Bolivia. Hay una cuarentena que es un poco... no permite la circulación a menos de que podamos atender a poblaciones vulnerables. Entonces, primero se ha organizado de esa manera, ¿no? Entonces hay un equipo interdisciplinario que brinda una atención permanente de los adolescentes, salud, educación, pero por sobre todas las cosas la parte también de su situación psicológica, ¿no? Porque, como decían los que me han antecedido, los adolescentes tienen otra percepción, pues, ¿no?, de su propia privación de libertad. Y nosotros hemos querido no solamente, digamos, asumir medidas de salud, como el tema de tomar las medidas sanitarias de higiene al ingreso de los centros. Los adolescentes que ingresan normalmente a Sembicruz quedan 5 a 7 días en un espacio de ambientamiento, ¿no?, para que no sea un golpe o un choque cuando ellos entran privados de libertad. En este caso, por la emergencia sanitaria, este periodo se ha ampliado a 14 días, que son las recomendaciones de la OMS, ¿no?, hacer una supervisión. Entonces, no están doblemente aislados, sino que el lugar donde ellos permanecían en una especie de ambientamiento de ingreso al centro se está prolongando. En el caso del centro de mujeres no hemos tenido ningún ingreso. Desde hace un mes más o menos que tenemos la emergencia sanitaria en Bolivia por el ingreso de esta pandemia. En el caso del centro de varones hemos tenido 5 ingresos y actualmente tenemos 3 adolescentes que todavía están aislados. El personal que ingresa a los centros tiene que cambiarse de ropa, tiene que bañarse, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, hasta la fecha no tenemos ningún caso ni de sospecha ni de confirmación de coronavirus, ¿no? Pese a que Santa Cruz, en Bolivia, es el departamento que registra más casos de coronavirus, y también es positiva la medida toda vez de que no tenemos registrado ningún incidente tampoco con el personal, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Estamos en una primera fase, en casi un mes que llevamos de la pandemia, no hemos tenido casos, y estamos trabajando, ¿no?, como sistema de responsabilidad penal a nivel departamental, también con el órgano judicial, para ver el tema de las personas que en este tiempo les correspondía una modificación de medida, una cesación a la detención preventiva, y buscar esa coordinación, ¿no? Estamos trabajando con el órgano judicial para que las medidas que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ha dispuesto, como son las audiencias virtuales, el tema de que se puedan atender los casos de las personas privadas de libertad. El centro actualmente está con actividades diferentes, dinámicas, que permiten que la población no esté bajo estrés. Hemos adoptado como una de las medidas utilizar otro tipo de comunicación con la familia, y
Afortunadamente ha funcionado de manera muy positiva. Creo que el trabajo que hacen los tutores, que son educadores dentro de los centros, es positivo, ¿no? La relación que se puede tener con los adolescentes, el variar las actividades rutinarias para no generar estrés con ellos, el mantener un contacto a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas con los adolescentes, el equipo del área social cumple un rol de turnos, están una semana un equipo y otra semana ingresa otro equipo para atender a estos adolescentes, ¿no? Entonces, básicamente esas han sido las medidas. Actualmente están tranquilos los adolescentes y no están siendo, digamos, doblemente encerrados, ¿no? Privados tal vez de otros derechos. Margot, si pudiera hacerte una pregunta, gracias por compartir. Estas medidas, ¿alguien te dio una dirección específica para tomarlas? Nosotros como sistema departamental tenemos lineamientos de atención y ante la emergencia, mi director asumió, pese a que no teníamos un lineamiento, instruir de manera verbal al personal y establecer, organizarnos de esta manera, ¿no? Como le decía al inicio, el COED, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, forma parte de la secretaría donde nosotros pertenecemos como programa, ¿no? Como programa de responsabilidad penal. Entonces, un poco es la experiencia que la dirección de Senvicruz tiene y la decisión del director, en todo caso, de asumir estas medidas, ¿no? De leer, de revisar las recomendaciones, no solo de la OMS, sino también del Comité de Prevención de la Tortura, que hizo un pronunciamiento también con relación a los privados de libertad. Por eso es que decía que en una primera fase hemos logrado atender el tema de salud, ¿no? El tema sanitario, pero el tema del acceso a la justicia no puede, digamos, quedar en desigualdad, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, esperamos que hasta la siguiente semana podamos tener como Mesa de Justicia Penal Departamental un pronunciamiento y, bueno, flexibilizar la forma en la que se van a llevar a cabo las audiencias, porque también el sistema de responsabilidad penal es muy especial y requiere la participación de la familia, ¿no? En las audiencias. Eso es correcto. Pues muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente parte, les recuerdo a las personas que nos visitan que pueden hacer sus preguntas en el chat para el tiempo de preguntas y respuestas. Y pues hemos escuchado diversos puntos de vista, pero a la vez puntos muy de acuerdo entre todos los panelistas sobre estas cuestiones que ya se encontraban debilitadas en el sistema y que se requiere de cierta flexibilidad en este momento y el reto que presenta la pandemia para los estados para garantizar tanto la protección de derechos como también la justicia. Y entonces, en esta segunda parte me gustaría lanzar esta pregunta. Entonces, ¿cómo podemos colaborar juntos? Hablando de la región Latinoamérica o incluso dentro de los estados, pero principalmente en la región, ¿cuál es este rol de articulación entre gobierno, sociedad civil, la academia, distintos actores? Y voy a dar la palabra primeramente a Sofía nuevamente. ¿Nos escucha, Sofía? ¿Me escuchan? Ahora sí ya. Ante esta situación considero súper importante esta pregunta porque no solamente nosotros ahorita en el análisis, sino organismos como por ejemplo Naciones Unidas ha dejado muy en claro que la solución, la respuesta a estos problemas que Margot y que Adrián y que Nacho acaban acá, y bueno, y en mi caso acabamos de dejar evidente, es la acción coordinada. La acción coordinada que yo la miro bajo 3 dimensiones. No solamente a nivel nacional, regional o global, sino también, como tú lo acabas de decir, entre sectores, ¿no? El académico, la sociedad civil y el gobierno, pero también creo que ahí es importantísimo entre sistemas, ¿no? El sistema integral es una oportunidad de oro para esta relaciones integral de justicia penal para adolescentes y el sistema integral de protección a la infancia. O de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que justamente en este momento los adolescentes en conflicto con la ley se encuentran en una situación todavía más en desventaja y entonces ambos sistemas pueden coadyuvar de tal forma que el impacto
no sea mayor. Se me ocurre, por ejemplo, este mecanismo de coordinación entre el sistema de adolescentes y el sector educativo. Sabemos que ha habido infinidad de propuestas educativas, de educación justamente a distancia. Sabemos que a partir justamente de estos casos es que se ha limitado el acceso a los adolescentes a su derecho a la educación. Y bueno, pues la UNICEF incluso ha brindado herramientas para que los adolescentes, bueno, para que los niños y niñas en general se encuentren o sigan teniendo una educación desde su casa, ¿no? Y yo creo que este es el momento preciso para poder establecer los fundamentos hacia un aprendizaje en línea, autodirigido y, por qué no también decirlo, significativo, ¿no? Creo que será importante esta relación o esta coordinación entre el sistema y el sector educativo. De la misma forma, el sector salud. Si ya dijimos que uno de los principales problemas es justamente esta ausencia de coordinación entre sector salud y sistema administrativo sancionador, pues entonces este es el momento en el que, como lo dice Margot, se creen mecanismos, protocolos de coordinación entre el sector salud y el sistema integral. Y como tú lo dijiste y me encantó, esta flexibilidad del sistema de justicia para poder adaptarse de acuerdo al principio de proporcionalidad y de flexibilidad a la realidad que estamos viviendo, y entonces tengamos presente, como dijo Nacho, las formas alternativas de justicia, no solamente viéndola desde el sector de la justicia restaurativa, sino todos estos mecanismos de diversión y formas alternativas de justicia que pueden hacer incluso que el efecto sea más amigable. Gracias, Sofía. Yo creo que ahí a la flexibilidad, como bien lo mencionas, está el principio de proporcionalidad, pero también quiero rescatar lo que Adrián mencionaba, ¿no? Que podemos también ahí establecer el principio superior de la niñez en conjunto y tenemos ahí un buen fundamento, ¿no? Ignacio, si pudieras compartir tus ideas en cuanto a cuál es este rol de colaboración. Muy bien, pues muchas gracias, Saray, por el turno de palabra. Respecto a las cuestiones de coordinación, cómo llevarlas a cabo, pues yo en primer lugar, puesto que este foro, este webinar, estamos centrados a nivel regional, en primer lugar, cómo no dirigirnos a organismos supranacionales. ¿Qué están haciendo organismos supranacionales en la región? ¿Qué medidas están adoptando? ¿Qué recomendaciones? Y muy recientemente, así la Organización de Estados Americanos ha publicado una guía práctica, además, de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos. Había algunos intervinientes, participantes, nos están preguntando cómo restituir los derechos humanos. Pues esta guía puede dar pautas o puede dar indicaciones sobre cómo, qué decisiones adoptar a nivel supranacional para adoptar respuestas bajo el enfoque de derechos humanos ante el COVID-19, y finaliza esta guía, dice el COVID-19 en las Américas. Por lo tanto, todos los estados integrantes pueden descargarse esta guía, que es gratuita y pública, y tiene una sección específica sobre qué respuestas adoptar respecto de las personas privadas de libertad, puesto que no nos olvidemos que a nivel mundial el 35% de la población privada de libertad se encuentra precisamente en esta región, en las Américas. Por lo tanto, creo que es muy interesante esta guía que se ha publicado como ejemplo de la labor que se requiere a nivel supranacional. Descendiendo ya a lo nacional, pues evidentemente creo que lo necesario es articular espacios de coordinación material, de coordinación real, ¿de acuerdo? En el sistema español de justicia juvenil tenemos muy asentado el principio de coordinación entre todos los actores implicados, sector justicia, sector salud, sector educación, ¿de acuerdo? Pero creo que eso puede ser un ejemplo como una buena práctica de un sistema de justicia juvenil, pero también quisiera citar, en lo que respecta a Costa Rica, un foro que ya contemplaba la ley específica en materia de responsabilidad penal de los jóvenes, que es el Foro Penal Juvenil. En este Foro Penal Juvenil se integran
representantes de tanto del Ministerio de Justicia como representantes de la sociedad civil, representantes de la academia, ¿de acuerdo? Representantes de organismos internacionales como SILANUT. Lo que hacen es, en esas reuniones periódicas, pues hacen una revisión del estado de la justicia juvenil en el país. Y sin lugar a dudas, pues creo que es un elemento o un espacio esencial, porque no puede ser que solamente en situaciones críticas o de crisis humanitaria, como es el COVID-19, planteemos la necesaria coordinación. No, la coordinación bajo el espacio o el ámbito de la justicia juvenil debe ser una máxima necesaria en todo momento. Es decir, no puede ser solamente reacciones puntuales ante esta situación y, como señalaba Sofía, pues poniendo el foco esencial en cómo mantener la salud, especialmente la salud mental. Es decir, igual que ocurre con los niños que están en casa ahora sin ir a la escuela, sin ir al colegio, es decir, cómo está afectando a los niños que están con sus papás en casa el no salir de casa. Pues nos tenemos que imaginar cómo le va a afectar a los niños, niñas, adolescentes que están en los centros privados de libertad, que no están con sus familias, cómo les va a afectar también a su salud mental y cómo va a afectar al desarrollo de ejecución del derecho a la educación, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de muchos derechos, como es el desarrollo de las salidas de programas, el programa de salidas y permisos, etcétera. Incluso libertad religiosa, por ejemplo, por parte de los internos, ¿de acuerdo? No van a poder recibir visitas de representantes religiosos, etcétera. Cómo vamos a gestionar todo este tipo de cuestiones, y creo que esos foros de coordinación son esenciales a nivel departamental y a nivel estatal para adoptar las medidas necesarias, ¿de acuerdo? No voy a añadir nada más, podemos dejarlo para el debate posterior, así que muchísimas gracias, Saray. Gracias, Ignacio. Sí, vamos un poquito atrasados de tiempo, una disculpa, comenzamos un poquito tarde. Tenemos muy buenas preguntas, entonces yo animaría a las personas que nos están acompañando a que estén dispuestos a pasarnos un poquito más de la hora para contestarlas. Creo que son son importantes contestarlas. Y ahora vamos a pasar a escuchar por parte de Adrián. Nuevamente lanzar la pregunta, ¿cuál es este rol de articulación, sociedad civil, gobierno, academia y otros actores, Adrián, en este momento? Pues si algo ha develado esta pandemia es de que es responsabilidad de todos trabajar contra esto. O sea, no es responsabilidad de un solo actor o solo del Estado o solo de la sociedad, etc. Si no trabajamos articuladamente, se nos complica esta situación. En esa línea, para sistematizar este argumento, propongo cuatro esferas de análisis, basados un poco en lo que está también pasando en el país, en Bolivia, y cómo se está dando este proceso de articulación. Por un lado, la primera esfera, que creo que es importante en este proceso de diálogo y de trabajo conjunto, es el rol que tienen que jugar las instituciones de la sociedad civil en coordinación con el Estado para visibilizar justamente a todos estos sectores que, como ya lo decía en un inicio Sofía, sufren las consecuencias de esta situación mundial en una mayor medida, en una situación de desventaja social y de desventaja económica. Tenemos que visibilizar a grupos en situación como los adolescentes en conflicto con la ley, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, etcétera, porque necesitan una atención prioritaria. A través de esa visibilización, solo a modo de comentario, por ejemplo, se han tomado distintas acciones. Acá en Bolivia, la plataforma de derechos humanos, a través de distintas acciones, llegó a coordinar con el Estado, y hoy día, hace 2 horas, acaba de comentar de que se está sacando un indulto para poder sacar a las personas que no deberían estar en los recintos penitenciarios. No digo que es la solución, para nada, pero es una acción que ya está comenzando a dar algunos resultados. Eso por un lado. La segunda esfera, que creo que hemos conseguido todos, Ignacio, Sofía también, y ya lo comentaba Margot, es generar estos espacios de coordinación. Tenemos la mesa técnica en Santa Cruz, o estos espacios como el que en este momento se está dando, un espacio de diálogo, de debate, donde distintas personas de distintos ámbitos pueden ir participando para ir construyendo.
Y además ir construyendo en términos de propuestas concretas, porque si algo nos está mostrando toda esta experiencia, es lo que decía un momento, que desde lo local, desde las experiencias, como comentaba hace un momento en Santa Cruz, la que se comentaba en Durango en la anterior sesión, o distintas experiencias, se van construyendo nuevas formas de afrontar esta situación. Una lógica diversa de ver los derechos humanos. Ya no estamos solo a la espera de los lineamientos de arriba hacia abajo, sino más bien desde la vivencia propia de los derechos humanos, de abajo hacia arriba. Pues creo que es algo súper interesante todo lo que se está dando y estos espacios son claves para ello. La tercera esfera es la de acciones concretas, que creo que son muy importantes también. Si bien en mi primer comentario hacía una crítica a este positivismo extremo y la rigidez elevada de nuestros sistemas, creo que es en lo que nos movemos y se han ido dando distintas acciones concretas, como en el caso de Tarija, donde en articulación con los fiscales y abogados defensores, se están presentando distintos recursos constitucionales para justamente precautelar los derechos de todas las personas que están en esta situación. Y la cuarta esfera, y tal vez la más importante, creo que es el generar espacios para ser autocríticos. Ya lo comentabas tú, Saraí, y creo que eso es lo más importante. Si algo nos invita a la pandemia es a ser autocríticos como sociedad en general. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro mundo? Lo mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestros sistemas de justicia? Tener esta capacidad autocrítica para que a partir de eso podamos seguir avanzando. Y esto va conectado con un pequeño enlace que creo que es buena oportunidad, ver cómo las tecnologías pueden coadyuvar en este proceso. Si bien se están utilizando distintas para llevar distintas acciones como audiencias y demás, ver cómo podemos optimizar estas tecnologías, tanto de comunicación como de gestión y información de los casos. Muchas gracias, Adrián. Y ahora me gustaría que Margot nos compartiera en específico, en breves palabras, Margot, cómo se ha dado esta colaboración para tú poder tomar estas medidas o cómo va a continuar dándose de aquí en adelante. Bueno, nosotros tenemos el desafío de reactivar. Este año tiene que llevarse a cabo, bueno, con prioridad, ¿no? El tema de una reunión interinstitucional, porque nosotros conocemos la realidad de cada uno de los adolescentes. Tenemos 85 adolescentes con detención preventiva en los 3 centros que dependen del gobierno departamental. Y creo que mientras no traslademos la situación y el caso específico de cada adolescente y no seamos proactivos en decir o recomendar qué acciones son las más favorables, porque somos nosotros como entidades de atención de estos adolescentes quienes conocemos quién es él, quién es su familia, trasladar también esta situación que están viviendo los adolescentes a la fiscalía, a los jueces, ¿no? Y proponer medidas a desarrollar, ¿no? Entonces nosotros tenemos un contacto permanente, tenemos un grupo en WhatsApp con la Mesa de Justicia y Responsabilidad Penal, y bueno, la comunicación siempre ha sido fluida. Santa Cruz en Bolivia es un departamento grande, entonces no sería la primera vez que coordinaríamos de manera, bueno, utilizando las herramientas de tecnología, ¿no? Para poder coordinar el tema de las audiencias. Tenemos personas que requieren que se atienda a su situación, porque ya llevan más del tiempo que la ley en Bolivia establece para tener una sentencia, ¿no? Entonces, aunque son pocos casos, no quita la importancia, ¿no? La ley nos obliga como sistema de responsabilidad penal no solamente brindar una atención, un cuidado, ¿no? Y en Santa Cruz nosotros tenemos como una de las cosas elementales de la atención de los adolescentes el atender su situación legal. En este mes de abril nosotros teníamos previsto el realizar una jornada de descongestionamiento en los centros para que todas las personas que están con detención preventiva o sean personas que vayan a recibir una medida socioeducativa o vayan a egresar con una medida en libertad, hubieran podido acceder, ¿no? A ello. Entonces pienso que lejos de frenar tal vez estas acciones, es tiempo de impulsar, dada la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque lo adecuado y lo ideal es que los adolescentes puedan cumplir sus medidas acompañados de su familia, ¿no? Eso es correcto, muy importante, Margot, y esto se enlaza a lo que mencionó
Adrián de cómo se suministra esta parte de la justicia, y sabemos que en ello también viene una parte de justicia restaurativa, ¿no? En el acompañamiento necesariamente tiene que estar involucrada la familia, en el acompañamiento de la medida de los adolescentes si queremos apostarle a una reinserción. Y así voy a lanzar la primera pregunta a los panelistas, y ahí sí pediría que fuera uno por pregunta, o sea, que quien quisiera contestarla, pero que no fuera más de un participante por cuestión de tiempo y la cantidad de preguntas que tenemos. Pero nos hacen la siguiente pregunta. Si en esta situación se agrava o si favorece la corrupción en los sistemas de justicia, es decir, en el sistema de justicia para adolescentes, sabemos que esta puede ser una debilidad. Entonces, si esta situación agrava o de alguna manera disminuye la corrupción. No sé quién quiera contestar esta pregunta. Sofía, adelante. Sí, yo creo que justamente las propuestas de todos han ido en ese sentido. O sea, debemos de coordinarnos y crear mecanismos transparentes, proporcionales, justamente para que no se agrave esa situación, ¿no? Si nosotros creamos esos mecanismos, esos lineamientos y esa coordinación de manera transparente y proporcionada, creo que no tendría por qué agravarse la situación. Eso es correcto. Voy a agregar en palabras sencillas. Si un centro cierra sus puertas y se sacan los ojos del interior, entonces puede agravar la corrupción, ¿no? Y por eso hemos sido tan insistentes en generar protocolos de acuerdos de transparencia durante este tiempo. La segunda pregunta es, ¿qué mecanismos se pueden establecer ahorita para conocer quiénes están tomando las recomendaciones de la OAS? No sé quién pudiera contestar esto. Ignacio, lo siento, si hay que... Sí, perdón. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué mecanismo se puede establecer en este momento para saber qué estados están tomando las recomendaciones pues, de diferentes entidades o diferentes cuerpos, organizaciones como el de la OAS que tú has compartido y entre otros, ¿no? Pero ¿qué mecanismos se pueden establecer ahorita? ¿Te parece? Puedo lanzarme sin tener mucha información concreta, pero entiendo que sí, respecto de cada organismo supranacional, hay un organismo o hay un ente independiente que vela por supervisar cómo se están cumpliendo sus recomendaciones o principios, debe ser esa institución, ¿de acuerdo? O acudir a las entidades que en cada estado, tienen encomendada la función de la cuestión tan importante que señalaba la doctora Cobo, que es la fiscalización de qué está ocurriendo dentro de los centros. Bien, en ningún caso esta pandemia, ni la situación de crisis, ni la adopción, como por ejemplo, de sistemas de emergencia nacional, estado de alarma, etcétera, puede suponer que perdamos la fiscalización de qué está ocurriendo dentro. Bien, yo siempre uso una palabra con mis alumnos que es hay que ser creativos. Y esta crisis lo que requiere es creatividad por parte de todos los actores implicados para no bajar los estándares mínimos necesarios establecidos tanto por la legislación internacional como por la legislación nacional. ¿De acuerdo? Es decir, esta pandemia no puede ser una excusa, ¿bien? Todo lo contrario, tiene que ser un eje rector o un pilar o un engranaje para fortalecer los mecanismos de garantías de todos los derechos y de supervisión de todos los derechos, ¿de acuerdo? Siento no poder dar información más concreta, pero evidentemente cada uno de los representantes que están aquí reunidos lo que tienen que acudir es a sus instituciones de fiscalización y reclamar que esa cuestión no deje de hacerse. Bien, adoptando los protocolos de salud, etc., etc., evidentemente hay personas que deben poder seguir acudiendo o ingresando al centro. ¿De acuerdo? Gracias, Ignacio. Esa es mi opinión o la aportación que puedo realizar. Gracias. No sé si quieras, bueno, no, pasaremos a la siguiente pregunta. A lo mejor y Margot pudiera ahí darnos su opinión. Preguntan si sería adecuado que los guardias de seguridad, en México les llamamos guías técnicos, en otros lugares supongo que tendrán otras denominaciones, pero si los guardias de seguridad fueran 7 días por 7 días, es decir, que estuvieran 7 días en el resguardo dentro del centro y que luego por 7 días fueran a sus hogares,
si esto es lo más óptimo o no, y la voy a conjuntar con otra pregunta. Alguien estaba mencionando que en su entidad el personal se encuentra ahí por 48 horas y luego se va por 48 horas y regresa por 48 y sucesivamente. Y la pregunta es, ¿no es esto un más riesgo de desplazamiento y su interacción con los adolescentes? ¿Cuál es ahí como tu propuesta, lo que tú consideras que es lo más pues apropiado para las circunstancias, Margot? Con relación al tema del desplazamiento del personal, se tienen que tomar en consideración dos cosas, ¿no? Más allá de las medidas de higiene y seguridad que se toman al ingreso de los centros, y es la ubicación de los mismos, ¿no? En la experiencia nuestra, el personal civil hace los turnos, pero no lo hace al igual que el personal interdisciplinario, porque el personal de seguridad, hay dos grupos que hacen cada 12 horas se relevan. Entonces, el tema de la seguridad interna, que está encargada simplemente de coadyuvar al equipo interdisciplinario, tiene una función, y es ver las medidas y las cuestiones de seguridad y apoyar en las actividades que el equipo realiza. Entonces no se puede desgastar al personal y tenerlo en turnos, digamos, demasiado amplios. Dentro de cada centro se tendrán que considerar, como se ha hecho en Santa Cruz y en el caso de Sembicruz, en el centro, los espacios, el tema de las distancias, porque el centro de varones, por ejemplo, que es el centro más grande que tenemos, está a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces hay que desplazarse, hay que hacer una distancia todavía, es un viaje, ¿no? Llegar hasta allá. Entonces yo pienso que la recomendación que podría dar es que se ponga en consideración sobre todo el tema de el desgaste que puede tener el equipo en el tener que entrar, salir, ¿no? Si es muy distante la ubicación de los centros. En el caso de nosotros hemos tomado la decisión, porque ya se realizan estos turnos, ¿no? El equipo en los centros de Sembicruz trabaja las 24 horas del día todo el año. Entonces lo que hemos hecho es ajustarnos para cumplir con el tema de las disposiciones que el gobierno ha tomado, en el caso de que ahorita nadie puede salir, solamente ciertos días se puede salir a hacer compras, existen restricciones para la movilización. El tema de la movilización también del personal implica un presupuesto para el Estado. Entonces pienso yo que se tienen que poner, cada responsable de centro, cada director de centro tiene que analizar cuáles son las situaciones, ¿no? Y también este tema de la susceptibilidad que a veces existe fuera de los centros, ¿no? Por el contacto que se tiene con la población privada de libertad, ¿no? Como yo les decía, ha sido exitoso el tema de mantener en turno, el tema de apoyar en el desplazamiento al personal, el ser meticulosos, estructurados, el tratar de apelar al compromiso que el personal tiene, porque el personal interdisciplinario, si bien trabaja todos los días, todo el día, igual es un personal que tiene familia, ¿no? Y que también tiene temor de exponer a su familia. Hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna complicación. El personal, por ejemplo, que está resfriado, no está cumpliendo turnos, ¿no? No está ingresando a los centros, porque ni siquiera el tema de cualquier otro tipo de... Estamos con influenza, en Santa Cruz estamos también con el tema del dengue, entonces todas esas cosas se toman en consideración, ¿no? Creo que tenemos que ver cuál es nuestro contexto, cuál es el personal con que contamos, cuáles son las actividades que desarrollamos, y en vez de menguar o desigualar el trabajo del equipo, en el caso de nosotros de personal civil especializado, coadyuvar al equipo interdisciplinario en la atención de los adolescentes, ¿no? Y bueno, en este mes que estamos con estas medidas, ha sido bastante buenas las medidas que se han asumido en el caso de nosotros, ¿no? Siempre tratando de ser creativos, como decía Ignacio hace un rato, en las actividades de los centros, porque el personal también tiene que dormir, tiene que descansar, al igual que los adolescentes, ¿no? Gracias, Margot. La siguiente pregunta es si existe alguna tendencia en cómo las autoridades latinoamericanas están manejando la situación para proteger a los adolescentes privados de su libertad, si estas medidas están mejorando o degradando sus condiciones de detención y el acceso a los derechos. Son dos preguntas en una. Aquí me gustaría escuchar de lo que han visto, qué tendencias hay los panelistas, si es que han sabido de algunas tendencias de cómo se está manejando la situación. No sé quién quiera responder esta pregunta. Tal vez puedo comentar alguna percepción y en función de eso tal vez me puedan complementar. Ciertamente es una tendencia bien compleja. En una primera etapa de todo este proceso
fue una tendencia que creo que es a nivel general en gran parte de las instituciones de susto y de no saber por dónde se va avanzando. Entonces, lo primero que se hizo fue cerrar temas de visitas, tomar medidas de salud internas con carácter prioritario, pero de aislamiento. Y poco a poco es que se están generando ahora una segunda etapa del proceso de la pandemia, donde ya se están logrando articular, por un lado, la coordinación interinstitucional entre jueces, fiscales y demás para poder continuar con los procesos judiciales, y por el otro lado, comenzar a garantizar esta visita virtual, llamémosla, que tienen derechos los adolescentes que están privados de libertad, y que a esto se va sumando algunas muy buenas prácticas, como es esto de presentar los recursos necesarios para que se cambie de la medida. Entonces, esta es un poco la tendencia en general, viendo un poco la experiencia de algunos países como Bolivia, Paraguay y Perú, pero ciertamente tal vez puedan compartirnos un poco más de los otros países. ¿Alguien quisiera compartir en esta misma pregunta? Ignacio, por favor. Sí, bueno, pues respecto a la situación en Costa Rica, sí que me gustaría destacar, digamos, la concurrencia de dos tipos de órdenes. Por un lado, las órdenes sanitarias que se han adoptado por el Ministerio de Salud Pública y por otro lado, las órdenes que ha adoptado el Ministerio de Justicia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el objetivo fundamental es evitar que los niños, niñas, adolescentes que están bajo la privación de libertad se contagien fundamentalmente. Es decir, no podemos olvidar que en la mayoría de los países lo que está ocurriendo en las situaciones de privaciones de libertad es que, bueno, hay más contagiados profesionales que internos. Entonces, lo que hay que evitar es que situaciones de hacinamiento masivo, como ocurre en países, especialmente en nuestra región en concreto, no es el caso de Costa Rica, ya que en el centro surquí hay únicamente 52 internos, con lo cual no podemos hablar de hacinamiento aquí en el país, pero sí que en otros países, claro, las condiciones de hacinamiento o sobrepoblación, esa es una enfermedad que la cercanía entre las personas promueve ese contagio. Por lo tanto, hay que evitar que sean las personas trabajadoras o exteriores al centro que sean las que vayan a contagiar a nuestros niños y niñas. Por lo tanto, creo que la óptica tiene que ponerse ahí en ese foco de establecer protocolos de cuidado, de limpieza, etcétera, para evitar el contagio del exterior al interior. Bien, es que al interior me refiero a quienes están residiendo dentro del centro, que son los niños, niñas. Y me gustaría enlazar con otra cuestión, Sara, si me permites, que señalaba respecto a la ejecución de derechos. Es decir, creo que no podemos olvidar que está bien que ahora pongamos el foco, pero el foco hay que ponerlo de antes. Es decir, había algún interviniente que decía, ¿qué está ocurriendo con tratos degradantes, torturas, etcétera? ¿Cómo podemos saberlo? Pues lo podemos saber de la misma forma que lo podíamos saber anteriormente. Es decir, activando los mecanismos de supervisión, de fiscalización y de conocimiento de qué ocurre en la vida interna del centro. ¿De acuerdo? Lo que es importante también es que todo esto, cuando pase la pandemia, sigamos poniendo el foco sobre ello, activándolo y reclamando esa mayor supervisión. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Ignacio. Ahora vamos a pasar a otra pregunta. Nos preguntan acerca de ciertos recursos y es una pregunta que hemos encontrado también en otros espacios. Si existen protocolos específicos, iniciativas para que se puedan articular dentro del sistema de justicia en cuanto a la salud mental y la prevención y atención de riesgos como la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias. No sé si alguien pudiera hablar de sus respectivas jurisdicciones si ya tienen algo de recursos como esos. No sé quién quiera ahí contestar. ¿No? Bueno, pues adelante. Y Margot, por favor. Claro.
En el tema de la atención de los adolescentes, nosotros tenemos lineamientos para la atención de los adolescentes. Uno que es a nivel nacional para todos los centros de orientación y reintegración social, pero específicamente en el caso de Santa Cruz nosotros tenemos un lineamiento que está dividido en áreas, ¿no? Entonces, estos temas que son, bueno, cotidianos en los centros de reintegración por la misma situación de privación de libertad se han desarrollado, ¿no? El personal que trabaja con los adolescentes tiene una forma de proceder en estos casos para evitar el tema de vulnerar su derecho y sobre todo atender las necesidades que pueden presentarse, ¿no? Inclusive en algunos casos el tema del consumo de drogas ha sido bastante violento, ¿no? En las crisis en las que ingresan y bueno, el personal no siempre es el personal médico el que está, digamos, con el adolescente, ¿no? Entonces son lineamientos que nos permiten que todo el personal, incluso el personal de seguridad, sepa cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? Y sobre todo priorizar el tema de atender su necesidad en esos momentos, ¿no? En los momentos en que están en depresión, cómo se actúa, cómo se coordina, no solamente internamente en los centros, sino que hay algunas situaciones que requieren incluso de ya la intervención judicial, ¿no? Cuando se detecta tal vez otra situación que requiere la atención, inclusive ya del juez, ¿no? Gracias. Entonces, Sofía. Específicamente en materia de justicia penal para adolescentes, yo no he encontrado a nivel internacional un documento, aunque justamente el marco lo podemos derivar de dos guías. Hay una que fue publicada por la OMS en Europa, que es la guía provisional para hacer frente a la enfermedad en prisiones y centros de detención. Y ahí se establece de manera muy amplia justamente ello. Y el Comité Europeo también contra la tortura, de prevención contra la tortura y tratos o penas crueles y no degradantes, estableció, y es un poco más amplio y me gusta mucho cómo lo aborda, una serie de principios relativos para las personas privadas de la libertad en el contexto de la pandemia, ¿no? Y entonces yo creo que ambas cosas, una vista desde el sector salud y otra desde las penas por tratos crueles y no degradantes, podemos adaptarlas a nuestras necesidades y, como lo dijo Adrián muy claro hace ratito, siempre teniendo presente el principio de interés superior en sus tres dimensiones y transversalizándolo en base a metodologías como las DIS, ¿no? Las directrices de determinación de interés superior, bajándolo a adolescentes en conflicto con la ley. Correcto. Esta cuestión de los recursos, muy prontamente en nuestra página estaremos compilando los recursos diversos que hemos encontrado y ciertamente tendrán que pasar pues, por un proceso muy rápido de adaptación al contexto de cada uno de los centros, pero para que las personas tengan pues, un punto de referencia y acceso a algunos recursos. Voy a cerrar con estas últimas dos preguntas que se relacionan y aquí voy a permitir que los que quieran participar de los panelistas, no más de uno, si quieren todos está bien, y tendré una breve intervención en cuanto a esta pregunta. Hay varias preguntas similares y las voy a resumir en una sola. Hay personas dentro de que nos están visitando el día de hoy y quizá algunos que no se pudieron conectar, que tienen esta preocupación del ambiente hostil que puede tener la familia del adolescente y que al ver estas recomendaciones como de dar una libertad cautelar a los que más se pueda, como terminar la sanción privativa de la libertad un poco antes, si es posible, el poder descongestionar los centros y el sistema. La primera pregunta relacionada a esto fue que si no estaría más seguro un adolescente en internamiento que en su casa. La segunda pregunta es si este sistema hostil dentro de la familia no sería contraproducente para la reinserción del adolescente, ya que a fin de cuentas va a estar como en una especie de aislamiento con su familia. Yo tengo mis opiniones al respecto de esto, pero voy a permitir que los panelistas
si ellos gustan, tengan una intervención primero. Quien guste. No sé. Ignacio, Bueno, a este respecto, creo que los estándares internacionales son claros y todos aquí presentes tenemos claro también el objetivo último, cuál es, pues, evitar que este niño o niña adolescente vuelva en un futuro a cometer una infracción penal que de nuevo le lleve a estar dentro de lo que es el ciclo de la violencia, el ciclo de la delincuencia. Por lo tanto, creo que como todo en la vida, las soluciones iguales para todos no sirven. Entonces, hay que atender una vez más, atendiendo al derecho de menores y a la Convención y al principio de interés superior del menor, tan fundamental como se llama anteriormente Adrián, pues tenemos que atender al caso concreto. Entonces, tampoco esta pandemia puede suponer que todo lo hagamos con prisas, ¿no? Porque entonces las prisas pueden generar un doble efecto, provocar mayores contagios y provocar además potenciar la delincuencia una vez más en este niño o niña. Por lo tanto, habrá que atender a las circunstancias o el caso concreto y, evidentemente, sí, volver al contexto original de una familia hostil, de unos iguales o unos pares hostiles que potencian su conducta delictiva por ejemplo, o continuar con su adicción a sustancias tóxicas, etcétera, pues evidentemente el Estado no puede legitimar ni puede respaldar ese tipo de decisiones. Al menos es mi entendimiento, mi posición. Evidentemente, defensor absoluto de que la privación de libertad debe ser la decisión última que se adopte por el mínimo tiempo. Muy preocupante la cuestión de los preventivos, de acuerdo, eso sí, como la falta del desarrollo de audiencias está prolongando la privación de libertad en situación preventiva, pero creo que evidentemente no podemos adoptar soluciones iguales para todos o todas sin atender exclusivamente al caso concreto. Eso sí, dentro del centro hay que adoptar protocolos y actuar con mucha excelencia profesional para evitar que tanto los trabajadores como los internos se contagien. Esa es mi consideración. Gracias. ¿Alguien más gusta? Gracias. Yo, Sara. Sí, luego, después de ti, Adrián, Margot. Gracias. Bueno, plenamente de acuerdo con lo que plantea Ignacio y complementando justamente a este análisis de que cada caso es distinto, también algo que tenemos que tomar en cuenta es de que cuando hablamos del interés superior del niño, un derecho fundamental es el derecho a escuchar y que realmente sea una escucha activa del niño, niña o adolescente. En este caso, de los adolescentes en conflicto con la ley. Me parece oportuno hablar de algo que justamente ayer hubo un webinar sobre niños, niñas, adolescentes trabajadores y su realidad en la pandemia. Y uno de los adolescentes trabajadores decía algo súper interesante. Frente a todo este contexto crítico que nos está tocando vivir en todo el mundo, él rescataba y decía, pero a pesar de eso, es la primera vez que puedo compartir con mi familia, por lo menos en las tardes y en la noche, porque en la mañana tenemos que ir al comercio todavía. Decía, qué cosa más interesante. Ya, más allá de que el principio de pro-libertad, etcétera, etcétera, en justicia penal juvenil nos invita a que sea la medida de último recurso, realmente, y cierto, vuelvo a decir, hay casos y hay casos. Van a haber casos adversos donde no va a ser lo más recomendable. Pero creo que en la mayoría de los casos es oportunidad muy propicia para justamente buscar los objetivos de la justicia penal juvenil. Esta reintegración familiar y este trabajo para que exista este diálogo necesario. ¿Alguien más antes? Margot, lo siento, querías mencionar algo. Sí, creo que es importante el poder considerar una cuestión que es primordial, ¿no? No estamos hablando de asumir medidas para vaciar los centros de reintegración, ¿no? Creo que básicamente lo que se plantea es que se pueda dar continuidad al proceso penal de los adolescentes, ¿no? En el caso de Santa Cruz, el juez que atiende la medida cautelar es el mismo que da sentencia y el mismo que cumple el seguimiento de las medidas, la ejecución de la medida. Entonces, hay como un espacio, ahorita es como que estuviéramos en vacación judicial, ¿no? No se han tomado decisiones de establecer cuál va a ser el procedimiento. Entonces, como decíamos hace rato, ¿no? Este trabajo es coordinado. Entonces no es lo que solamente los centros requieren, sino que es lo que
más factible para el sistema de responsabilidad penal. Y pienso que en ese margen hay que priorizar algunos casos, por eso es que yo decía que hasta la siguiente semana nosotros tenemos como propuesta, como centros de reintegración social, el tener una serie de casos concretos, ¿no? Estableciendo qué jurisdicción, qué provincia, qué municipio es el que tiene que atenderlo, y poder ir viendo cómo vamos a atender estos casos, ¿no? Tenemos personas que vienen de otra jurisdicción, de otro departamento de Bolivia, que ha cumplido la medida recientemente ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer llegar el informe de finalización de medida? ¿En qué medida nos van a responder con el mandamiento de libertad? Entonces, son cosas que no se han previsto. Si bien es cierto, hay circulares, hay instrucciones, hay recomendaciones internacionales, no de ahora, sino de siempre, de que la privación de libertad es la última medida. Entonces, nosotros vemos en contrario sentido el hecho de que no se asuman procedimientos a nivel local, ¿no? De cómo materializamos estos principios, cómo aterrizamos las instrucciones que se han dado, las circulares que se han emitido a nivel nacional. Entonces pienso que la población, la ciudadanía, las otras instituciones que trabajan con nosotros no deben tener la percepción de que en el caso, por ejemplo, de Semicruz va a impulsar estas acciones judiciales con un tema de que los chicos salgan. No es esa la situación. Tenemos adolescentes que cumpliendo tal vez todos los requisitos judiciales para salir, no tienen una familia. Y en esos casos ni siquiera vamos a tener que articular solamente con los jueces o con los fiscales. Tenemos que ver también la víctima, de algunos casos que requieren la participación de la víctima. Y en el caso de los adolescentes que no tienen familia, incluso tenemos que ver la disponibilidad de los centros de acogida donde podrían ingresar, ¿no? Entonces no es apresurarnos, sino aquellas situaciones que realmente ameritan ser atendidas. Cada adolescente tiene una historia, tiene un proceso, ha vivido un proceso de reintegración, ha pasado por mecanismos de justicia restaurativa, ha tenido ya un encuentro con la víctima, está cumpliendo un plan de ejecución de medidas y necesita cerrar. Entonces, esta emergencia que estamos viviendo, si bien es cierto, como país nos exige a nosotros y a nivel mundial asumir medidas para prevenir el derecho a la vida, el derecho a la salud, no puede dejar de lado la situación que nuestros adolescentes viven, ¿no? Yo tengo adolescentes que lamentablemente antes de la emergencia se suspendió su audiencia de modificación de medidas. Entonces, al dictarse la cuarentena es como que ha habido una pausa, pero los adolescentes la privación de libertad no la perciben igual que los adultos. Para nosotros es un mes, pero para ellos es su libertad, es su vida, es su familia. Entonces, creo que tenemos que partir de ver no lo que nosotros creemos que el adolescente necesita, sino darle la oportunidad de que las autoridades sean las que conozcan su situación y definan lo que es más conveniente para ellos, ¿no? Y en todo caso, retornarlos a su familia, ¿no? En el caso de los que tienen familia. Tenemos nada más unos 3 minutitos. Sofía, ¿puede ser súper breve, por favor? En el momento de hacer efectivo el interés superior a partir justamente de estos mecanismos coordinados por paneles multidisciplinarios en las que, como lo dicen mis compañeros, se deben de equilibrar factores relevantes en cada caso determinado para darse cuenta si el adolescente está mejor en un lado o en otro. Correcto. Voy a cerrar con este breve resumen de lo último. Cuando pensamos en adolescentes, y esto lo hemos percibido en casi todas partes donde hemos tenido el honor de participar, justicia se percibe como detención. Y la justicia no es detención. La justicia es un cuerpo integral de principios, de derechos, de responsabilidades, de obligaciones. Eso es lo primero que quiero mencionar relacionado a esto. Lo segundo es la especialización. Cuando tenemos actores especializados en materia de adolescentes, se reduce el peligro de caer en lo he mencionado en otras conferencias, en un neotutelarismo, ¿no? Donde se ve el internamiento como el instrumento para solucionar problemas de consumo de sustancias, para solucionar problemas de conducta, solucionar problemas. El internamiento no ejerce esa función, tiene otro propósito, y sobre todo, cautelarmente, si no tenemos un concepto claro de la presunción de inocencia, pues no vamos a poder distinguir para qué sirve el internamiento durante el tiempo en que se resuelve la situación jurídica del adolescente, ¿no?
Y por último, relacionada a esto, lo que me gustaría mencionar es, aquí precisamente se ve una de las principales debilidades de los sistemas, que es la supervisión en libertad. Si tuviéramos una supervisión en libertad efectiva, con recursos, que sabe tener un seguimiento con la familia, con el adolescente, no sería tan complicado el imaginar que en medio de una pandemia el adolescente pudiera estar con su familia, teniendo un seguimiento quizá remoto, como lo estamos haciendo nosotros en nuestras diversas labores, pero que igual no se pierde esa conexión de los esfuerzos de reinserción para con la familia. Con esto cierro. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a nuestros panelistas y sus instituciones. Le quiero comentar a las personas que están con nosotros, que se conectaron, que estaremos enviándoles la información primordial de este webinar, documentos que se han mencionado y sobre todo los detalles del webinar del 23 de abril, el cual estará enfocado en otra región con otros panelistas. Muchas gracias a todos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.